uno de los mayores acontecimientos en toda la crónica humana. La Segunda Guerra Mundial. 60 millones de víctimas mortales. 45 millones del total en Europa, en el continente europeo. Algo abusivo, algo dramático, algo tremendo, algo que nunca se podrá olvidar. Y con tragedias particulares como la del pueblo judío, con casi 6 millones de víctimas. Personajes para la historia, unos de la infamia y otros de la heroicidad, como Hitler, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, y también generales carismáticos, generales que defendieron sus ideas hasta el último minuto, hasta la última consecuencia. Eisenhower, Montgomery, Rommel, Henrici, Georgy Zhukov, Iván Koniev. Personajes que desde luego rubricaron uno de los episodios más negros, más oscuros de todo el acontecer humano. El punto y final, aquella tragedia en el continente europeo, se estableció cuando un buen grupo de soldados se subió a la cúpula del Reichstag en ese 1 de mayo de 1945, coronando ese Reichstag, llamado a ser centro de un milenio de poder para los nazis, pues cuando la hoz y el martillo, la bandera roja de los soviéticos, coronó aquel Reichstag, se podía dar por concluida aquella historia de horror e infamia. Finalizaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las cifras son más que significativas. Entre 27 y 30 millones de muertos por parte de la Unión Soviética. Casi 14 millones de soldados, el resto civiles y población judía. 1.700.000 judíos rusos y bálticos acabaron los campos de concentración y exterminio de los nazis. Por parte de Alemania, más de 7 millones de fallecidos. Casi 3.300.000 de la Wehrmacht. El resto civiles, incluidos 170.000 judíos. Otro país que tuvo que aportar muchísima sangre fue Polonia. Más de 5 millones de fallecidos, la mitad de ellos judíos. En el bando de los aliados occidentales también hubo muchas bajas, más de 400.000 muertos entre los británicos, otros tantos en Francia. 220.000 muertos estadounidenses, 170.000 de ellos en Europa, otros 50.000 en el Pacífico. Y en ese Pacífico también hubo abundantes víctimas mortales, principalmente chinas. Más de 13 millones de chinos murieron en la guerra, 3,5 millones de ellos soldados. Los japoneses, más de 2 millones de víctimas mortales. 1.700.000 combatientes, el resto población civil, incluidas las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En todos los países que participaron, hasta en el último, que fue Arabia Saudí, declarando la guerra a Alemania en mayo de 1945, llegó un poco tarde, pero todos tuvieron que vivir con horror esta tragedia para los humanos. Casi todo el planeta, por no decir todo, se vio involucrado en esta Segunda Guerra Mundial. Los españoles también tuvimos nuestras bajas. En Mauthausen, en el campo de exterminio austríaco, más de 5.000 españoles sucumbieron. Tan solo unos 2.000 lograron sobrevivir. Pero hubo muertos en la División Azul, que luchó en los frentes rusos. Hubo muertos en la resistencia francesa. Hasta un par de cientos de españoles participaron en el desembarco de Normandía. Todos, ya digo, todos tuvieron que ver algo con esta masacre, con este gran genocidio fratricida entre los humanos. Los italianos, que se sumaron en 1940 a la Segunda Guerra Mundial con el fascista Benito Mussolini, también vieron perder casi 400.000 de los suyos. Buena parte de ellos en territorio africano, en las campañas de Etiopía, norte de África, lo que provocó que Alemania extendiera sus garras bélicas hasta ese norte de África, con generales tan insignes como Erwin Rommel, el zorro del desierto.
Se combatió en 3 continentes: Europa, África, Asia. Y casi en 4, porque Japón tenía la previsión de invadir Oceanía, invadir Australia. Allí murieron 30.000 australianos en esa guerra, 10.000 neozelandeses. Se utilizó toda suerte de material bélico que fue evolucionando a medida que iba avanzando el conflicto. Todo empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Previamente, ese tratado Ribbentrop-Molotov había establecido un acuerdo de paz de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Por supuesto, los 2 colosos europeos sabían que esto no se iba a cumplir. Pero mientras tanto se repartieron el país polaco. Stalin aprovechó para cebarse con las repúblicas bálticas y preparar su anexión de todo el centro y este de Europa. Ese 1 de septiembre se iniciaron las actividades bélicas en Polonia. Durante más de un mes los alemanes se enseñorearon de aquel territorio. Y algo se hizo concreto, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Algo que fue muy útil para la Wehrmacht en los primeros tiempos de esta Segunda Guerra Mundial. Personajes como el anteriormente citado Erwin Rommel se curtieron en esta campaña y posteriormente en la francesa, haciendo saltar la invencible, la hasta entonces invencible línea Maginot. Conocidas fueron sus incursiones de la 7ª División Blindada, esas divisiones Panzer que tanto atemorizaron Europa. Los movimientos de Rommel eran imprevisibles incluso para el alto mando alemán. Rommel se hizo merecedor de un acreditado prestigio. Los primeros años para Alemania fueron triunfales. La anexión de Polonia, la anexión de los Países Bajos, la anexión de Bélgica, Noruega. Golpes certeros como los provocados en la isla de Creta, donde las tropas aerotransportadas alemanas dieron un excelente rendimiento. Su llegada a los Balcanes, su paseo también victorioso por el norte de África. A punto estuvieron las tropas del Afrika Korps de tomar el Egipto británico. Muchos países se sumaron al eje establecido entre Berlín, Roma y Tokio. Fue el caso de Rumanía. Los rumanos dejaron sobre el campo de batalla 200.000 muertos, buena parte de ellos en Stalingrado. También los húngaros. Se confirmó la guerra partisana. Ahí estaban los guerrilleros de Tito, los yugoslavos de Tito, que pagaron también con muchísimas vidas, más de 1.600.000 muertos en Yugoslavia, pero aquellos partisanos se lo pusieron muy difícil a las tropas de la Wehrmacht. Esas grandes operaciones de Noruega, Holanda, Bélgica, antes de la guerra, Austria y Checoslovaquia, después Francia, con una auténtica hecatombe para los ejércitos franceses y británicos en Dunkerque en 1940. Más de 350.000 soldados tuvieron que ser embarcados a toda prisa, dicen incluso con la aquiescencia de los alemanes en previsión de un hipotético acuerdo de paz. Momentos de auténtica asfixia y ansiedad para el Reino Unido, la batalla de Inglaterra, donde el radar se convirtió en el auténtico defensor, en el auténtico escudo protector de las islas británicas. La Luftwaffe de Hermann Göring fue incapaz de sojuzgar el ánimo británico. Winston Churchill elaboró una de sus famosas frases: sangre, sudor y lágrimas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Los apenas 700 cazas Spitfire y Hurricane de los británicos fueron absolutamente letales para los bombarderos alemanes. Más de 5.000 aviones alemanes se emplearon en la batalla de Inglaterra. Y nombres que se hicieron terriblemente populares como Heinkel 111,